Hoy es 30 de junio del 2013. Como Padre, venimos ante su presencia para reunirnos como iglesia, para estar terminando esta epístola de los Romanos, capítulo 15, que usted nos esté guiando por su Santo Espíritu, su Santa Palabra, abra nuestras mentes para poder entender, sacar un provecho para nuestras vidas y poder aplicarlas para poder ser obedientes a usted. Agradecemos por su Hijo amado que murió en la cruz por nosotros. Agradecemos por todos los hermanos que están reunidos en las diferentes partes del mundo. Pedimos que usted lo esté cuidando, que usted le esté proveyendo todas las cosas necesarias para su espíritu y también para las cosas necesidades de este mundo, lo necesario. Y le pido todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Vas a empezar vos? Yo tenía también una, pero empezá vos a cantar. El himno 276, Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Gracias, Carito. Estaba muy linda eso. Me había olvidado de esa canción. Va de ese himno. Bueno, yo traté de hacer una, como siempre digo, no sé cantar, pero me gusta cantar una, así que nada tenía que es para nuestro Padre, ¿no? Se llama Mirarte solo a ti, Señor. Mira así. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Bueno. Ya saben que cuento anécdotas mías para las introducciones. Entonces, cuando terminé hacer mi carrera, hace mucho de la prefectura, me recibí motorista, estábamos contentos, me acuerdo, y dijeron que teníamos que elegir algún lado donde ir. Y yo era de Buenos Aires, ¿no? O sea, y dije, bueno, lo más cercano que me queda a mí es La Plata, o sea, el Río de la Plata, que ahí había un destacamento ahí de la prefectura que estaba ahí en el río. Y otro dije el edificio Guardacosta, que está allá en la parte central, allá del obelisco, un poco por, no me acuerdo bien, Callao, por la parte cerca del puerto de ahí. Y el otro era el Tigre. Y así que esos eran los lugares que yo quería ir, ¿no? Ese era lo que yo quería ir, ¿no? Y me dijeron que iba a ir a Mar del Plata. Y para mí Mar del Plata era como, no sé, como que me digas, vas a ir a Corea o a China. No sabía que existía una ciudad que se llamaba Mar del Plata. O sea, no tenía ni idea, tenía 20 años yo, ¿no? 21 años atrás más o menos, ¿no? Sí, ya dije mi edad. Entonces, y me vine como digo, Mar del Plata, que salí, no tengo un montón de cosas, y digo, bueno, no, digo yo, y un shortcito, hace calor. Cuando llegué acá, a la noche entré a Ferimar, compré un pullover, todo esto, hacía un frío, ¿no? Y bueno, y esa era mi idea, la que yo me había propuesto, pero como el título del sermón le puse El hombre propone, Dios dispone, ese es el título y era lo que yo había propuesto, pero Dios tenía otros propósitos, ¿no? Es como ese proverbio, viste, que el hombre tira, hasta los que tira dados en su regazo, dice hasta Dios destina lo que va a caer ahí. Es así, Dios, y fue así, yo me propuse algo, pero Dios tenía otra cosa, y el día de hoy estoy acá atrás predicando, ¿no? Vine con un bolsito, me recibirme, y bueno, Dios dice, tengo otros planes para ti.
Así que no sabemos. Lo mismo va a suceder con Pablo, que estamos en Romanos 15. Pablo tenía ciertos proyectos, pero su mente eran proyectos cristianos, iba a visitarlos en España, pero vamos a ver que Dios tenía otros planes para Pablo. Entonces es así, ¿no? A veces nosotros vamos a querer hacer cosas incluso para Dios, decir, ¿cómo es posible que si lo quiero hacer para ti, Señor? Y Dios tiene otros planes que a veces no sabemos, ¿no? Como Pablo mismo le sucedió. Así que vamos a seguir entonces con otra epístola a los romanos, vamos a ver, el hombre propone, Dios dispone. Y quedamos en el versículo 22, ¿no? Que en su título ahí dice, tiene anhelo de Pablo visitar a los de Roma. ¿Sí? ¿Me ayudas? O sea, con la lectura. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ahí está. ¿Por qué causa es? Bueno, algunos se dividen, o sea, pensando que Pablo siempre tenía causa, tenía, ¿cómo decirle? Los judaizantes, Satanás mismo se la ponía a él, y entonces es como que le impedía hacer las cosas, ¿no? Como dice la Tesalonicense, que Satanás se le impedía para que no las pudiera hacer. Pero en este caso no es el caso de Pablo. El caso de Pablo no es que no podía viajar. En Romanos 1.13 ya lo vimos hace un tiempo atrás. En Romanos 1.13 dice así: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Y acá habían visto que Pablo había sido impedido o había sido estorbado. O sea, y acá algunos piensan que había sido el enemigo, que le habían estorbado, o sea, el viaje a Pablo. Pablo siempre tenía planes, tenía propósito, él tenía metas, no era alguien así nomás que se levantaba y decía, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Él se trazaba líneas, dónde iba a ir, era un plantador de iglesia, un misionero, ¿no? O sea, él plantaba, en un lugar, levantaba, te encargo a ti, Timoteo, te encargo a ti, Tito, que levantes ancianos idóneos, apto para enseñar, y todos los requisitos, y se iba a otro lado, para allá, plantaba en una iglesia, y él estaba así, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Pero acá, para poder entender más, o sea, sobre qué era lo que le había impedido, vamos a ir en el versículo 23, que ahí nos va a dar un poquitito de más de luz sobre lo que dice, lo que le impedía a Pablo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le impedía? El trabajo que tenía que hacer Pablo. Por eso siempre le digo lo mismo, cuando un texto no lo entiendan, se lee el anterior o el que sigue, porque si no por ahí te quedas ahogado en un doso y el texto que viene ya te contesta, pero ahora dice, yo tengo esta... No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ahí está, entonces Pablo ya no tenía más lugares, o sea, ¿para qué? Para en las regiones para ir, ¿no? Puesto que por muchos años he tenido grandes deseos para nosotros. Entonces ya no, ¿qué sucedía? ¿Cuál era el impedimento, o sea, de Pablo? O sea, es que estaba ocupado en buscar las cosas de Dios primero. Hay un himno, me pasa que dice, busca el reino de Dios primero, y las más cosas en ahí dice, busca, algo así. Busca el primero reino de Dios, es así. Entonces Pablo siempre estaba buscando el reino de Dios, tratando de hacer la justicia de Dios. ¿Pero qué sucedió? Llegó un momento como que, como decimos acá en Argentina, le quedó chico ya el espacio, ya no podía, ya tenía que ir a otro lado. Imagínate, por supuesto vamos a entrar, vamos a ponernos en la mente, no es que Pablo, vamos a decir, evangelizó uno por uno desde ahí, porque no había terminado nunca. Si vos estudiás toda la obra misionera de Pablo, nunca había terminado. Sí, lo que hacía Pablo, ponemos así acá en el barrio vamos a decir, el Espíritu Santo pone una iglesia, planta una iglesia, y ya acá hay una iglesia, vamos a decir, verdadera, sana doctrina, bien fundamentada. ¿Qué sucede? Pero de acá tiene que venir después la obra, empezar a crecer con el correr de los años y llevar tiempo, ¿no? Entonces que se expanda y crezca, pero él ya plantaba y ya no tenía más lado. Dice, bueno, ahora que ya no tengo más trabajo, eso es lo que le había impedido, poder ir a visitarlo. ¿Qué
¿qué podemos aprender de esto? Aplicaciones, o sea, mientras hay unos que esperan, voy a explicar algunos que esperan hasta el final y hacen alguna explicación, pero depende de los predicadores. Yo a veces tengo un momento y se me ocurre hacerlo ahí, ¿no? O sea, lo que podemos aprender de esto es que debemos entender a veces a ciertos hermanos, esta explicación para nosotros, en nuestros días, que hay ciertos hermanos que ellos deciden poner el reino de Dios en primer lugar. Y a veces no van a tener tiempo para nosotros. Así, pero no tienen tiempo para nosotros, así, ellos están ocupados en las cosas de Dios. Y lo vemos acá mismo Pablo. Pablo quería ir a visitar a sus amados hermanos, le vemos que tengo un gran anhelo, dice algo así, de visitar a ustedes y ser mutuamente confortado, algo así, dice en el capítulo 1. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que sucedía que el trabajo o querer plantar iglesias le sacaba a él el tiempo de ir a visitarlo. ¿Qué podemos aprender esto de nuestro amado Pablo? Que él siempre ponía a Dios primero. Y por más que eran los hermanos, ¿y qué principio estaba aplicando él? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y después a tu prójimo. Entonces, él plantando iglesia y después ir a visitar a los hermanos. Eso es lo que podemos aprender, o sea, de lo que enseña Pablo, ¿no? En Hechos 20:17, o sea, sabemos cuando Pablo, no lo voy a buscar porque si no, no terminamos, como siempre digo, ¿no? Pero para que tengan idea, en Hechos 20:17, no, a ver, Hechos 20:17 dice así, 20. Y desde Mileto mandó mensaje de Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia, dice. Bueno, acá, ¿qué es lo que está haciendo? En esta parte, quizás por ese texto bíblico no van a entender, pero yo voy a tratar de explicar todo lo que está haciendo. Ella, en todas esas partes, mandó a llamar ancianos. ¿Qué había hecho? Ella había establecido iglesia y ya tenía en cada parte ancianos. En lo que sucede es que lo que hacía era un plantador de iglesias por todos lados. Y ahora sí iba a tener tiempo de ir a visitar a los hermanos. Vamos a ir al versículo 24. O sea, podría avanzar. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ahí está. Algunos creen que Pablo llegó a España, ¿no? Porque acá dice, y cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero ir a pasar, que me ayude a continuar. Bueno, algunos creen, acá algunos se dividen, ¿por qué? Porque, le explico algo, o sea, hay libros históricos, o sea, vamos a decir, de padres de la iglesia que han escrito, otros libros, que no crean, hay otras cartas que se cartan los corintios, pero de otras partes, ¿no? de otros que no están acá. Pero había, vamos a decir, otras, no sé si has leído alguna vez el libro del Marte, lo leíste, bueno, hay ciertos documentos, pero no son bíblicos, o sea que no han quedado, vamos a ver, en las escrituras, pero dicen que Pablo pudo llegar a España. La mayoría, o sea, coincidimos de que no, porque en las escrituras no aparece, pero aparecen, vamos a decir, ciertos padres, vamos a decir ciertos cristianos fiables que han escrito y han quedado en la historia, escritos que son confiables, pero como no ha quedado acá en la Biblia, entonces no está en la Biblia, nosotros tenemos como regla fe de obediencia las escrituras, pero dicen que sí, pero no podemos asegurar, mucho no importa. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que creemos que Pablo, la mayoría no llegó a España, y vamos a ver por algunos textos, por la final, por lo que aparece, porque si no aparece bien, pero por la luz que muestra la Biblia pareciera como que Pablo no pudo hacer este viaje, porque él decía, porque espero veros al pasar y me ayudé a continuar allá, y después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces él quería, parece como que no era el fin de quedarse ahí, porque espero veros al pasar. Me da a entender como que al pasar, justo tengo que pasar por la abuela y te saludo, pero tengo que pasar, no me voy a visitar. Entonces cree que Pablo, esto es más o menos cuando se mete dentro de la pila y tratar de fijarte bien lo que dice. Entonces el fin era pasar,
pasar por ahí y que me ayude a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces, Pablo tenía, o sea, la idea de llegar allá y ser encaminados, otras traducciones dice ser encaminados, o ser llevados. La idea era que en esa época los cristianos eran hospedadores. Hoy también, pero tenemos un poco más de cuidado. A mí me ha pasado, bueno, hola, soy cristiano, me dice, y no, después me doy cuenta que por ahí tengo que tener un poco de cuidado, ¿no? No es que todos son cristianos. Pero en esa época sí, además tenían carta de presentación, y bueno, era otra cosa que era diferente, no es como ahora, ¿no? En Hechos 15:3 dice así: ellos pues habiendo sido acompañados, ¿ven? Ahí está. Estamos leyendo, estos textos van, o sea, para traer más lumbre al versículo 24, que dice, porque espero al pasar me ayudéis a continuar. O sea, me ayudéis a continuar. Otras tradiciones dicen, y ser encaminado. ¿Pero qué quiere decir encaminado? Ahí. Entonces quiere decir eso. Por eso vamos a leer Hechos 15:3, y ellos, pues habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y en 1 Corintios 16, versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros, o invernaré también, para que vosotros me llevéis a donde hubiera de ir, porque no quiero ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Está viendo los de Corintio acá. ¿Qué sucede? Es que es así. Cuando viajaba Pablo, lo que Pablo esperaba es que se lo hospedaba, que se le daba un lugar para dormir, un alimento, y quizás en una colecta para que él pudiera seguir el viaje a donde estaba. Entonces eso es más o menos lo que quiere decir encaminado. No sé si dice la Reina Valera así, pero en otras dice encaminado, otras dice guiados, se puede hacer encaminado. Bueno, eso quiere decir eso. Él llegaba, lo ayudaban, lo encaminaban donde podía estar, acá, venga acá, ustedes con nosotros, y le daban las cosas necesarias. Y bueno, eso es lo que podía contar. Y acá vemos Corintios también, ¿no? O sea, que haciendo lo mismo, 1 Corintios 16, que quería decir eso. O sea, donde tenía que estar, ¿no? Y vemos acá que, un poco más, cuando vaya a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de vuestra... ¿Ves que dice, el 24, cuando vaya allá iré a vosotros, ¿no? Entonces, esa es, vamos a ver, el anhelo de Pablo. Pero vamos a ver que Dios tenía otro propósito. Hasta mismo Pablo tenía, no me acuerdo, lo estuve por buscar pero no hice tiempo. Sé que una parte en el libro de Hechos, no me acuerdo bien, pero yo que tiene un poco de memoria, quizás se va a acordar, que no me acuerdo si él quería viajar a Asia, una parte de ahí, no me acuerdo bien, por eso disculpe si por ahí de chingueo, que me equivoco, que es verdad que dice acá en Argentina. Digo porque por ahí en otras partes sé que me parece que es otra cosa, pero acá quiere decir errar. Pero sé que el Espíritu Santo se le impide y no le deja ir a esa parte. Pero vemos entonces que a veces el hombre quiere disponer algo, incluso para las obras, y a veces a mí me ha pasado, que yo digo, ¿cómo, Señor? Y yo estoy tratando de hacer esto, ¿y por qué? Parecía como que me cerraba las puertas, y a veces Dios tiene planes que nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? Y no nos son revelados, como dice Deuteronomio 29, dice que las cosas secretas de Dios se las ha guardado para Él, y nos ha revelado las cosas necesarias, o sea, para nosotros. Así que vamos a ir ahora al versículo 25, por favor. 25. Por ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Bueno, quiero ver una cosa, estoy mirando en mi lenguaje sencillo, también a ver qué dice. Mi lenguaje sencillo dice: ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven allí. Bueno, administrar a los santos. Acá debemos entender, o sea, que Pablo iba a llevar un dinero. A ver si tengo la palabra. Bueno, acá versículo 25 leíste, ¿no?
Sí, pero ahora voy a Jerusalén, yo tengo para el servicio de los santos. Bueno, sí, no, ¿26 de qué? Bueno, entonces vamos a leer 25, 26, así lo puedo hacer completo porque están juntitos. Sí. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya habían hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahí está entonces el propósito que de Pablo. Primero iba a ir a Jerusalén para servirle a los santos, ¿no? O sea, los santos pasan que eran los cristianos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en Macedonia y Acaya ellos habían hecho una colecta, o una ofrenda, dicen otras traducciones, para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Hace un tiempo, o sea, fuera de los servicios que hacemos del domingo, hice una apología más de lo que es la fe, lo que llamó las ofrendas no son para los pastores, sino para los pobres. Acá vemos que Pablo nunca buscaba en sí ofrendas. En esa cosa que muchos me sacaron ahí porque no le gustó lo que le dije. Acá siempre dije que esta iglesia nunca buscamos dinero de nadie, ni usamos ninguna treta, ni nada de eso, de pisar el billete como hacen en otro lado y que lo depositen, no. Pero Pablo no buscaba, en Filipenses 4:17 dice, no que busque la dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Entonces vemos que Pablo nunca quería dineros de nadie. Las ofrendas que él tenía, incluso en 1 Corintios 16, versículo 1, que muchos creen y dicen que esa ofrenda cada domingo una parte para la ofrenda, esa ofrenda, si ustedes la ven bien, en Romanos 15 también, vamos a ver ahora que estamos en el 24, que estamos leyendo acá, justo vemos que era para, el 25 era había una colecta para los pobres, con el costo. Era una colecta para los pobres. Que se estaba haciendo. Y Macedonia y Acaya lo que habían hecho habían decidido juntar o hacer eso. Y este viaje, o sea que Pablo está nombrando por acá, si algunos quieren buscarlo, está en Hechos 19:21, Hechos 20:2 al 3 y Hechos 24:17. Entonces lo que Pablo iba a hacer una contribución a las iglesias, ¿no? O sea, para las necesidades. Yo en esa prédica que subí, explicaba que esas ofrendas no son para el pastor, no es. Pablo mismo trabajaba con sus manos y vemos que acá Pablo mismo era el que a veces se ganaba el mismo sustento con sus manos, y él no es que se quedaba con lo que él tenía, sino que era para los pobres. Cristo mismo dijo que los pobres siempre los tendré entre vosotros. Santiago mismo también dijo que no se den personas, porque si un rico entra y usted dice siéntate ahí al pobre, pero la idea del contexto es que hay pobres dentro de la iglesia, y siempre va a haber pobres dentro de la iglesia. Pero ¿cómo haremos? Ustedes denle de comer, dijo Cristo. Entonces, ¿qué se trata? Del mismo diezmo que hoy en día están robando a la gente, esos pastores, vamos a decir, yo le digo truchos. ¿Por qué? Porque lo que se ponía ahí y todo lo que movía en el alfolí, toda esa comida era para el pueblo. Pero ellos no lo dicen. Toda esa comida era repartida al pueblo. Y bien sí comían ellos. En esa predica, bueno, hablé todos los textos que ellos sacan, segunda de Timoteo 5:17, el texto de Gálatas, todos esos textos que aparecen, ¿no? Que no dice doble dinero, doble sueldo, sino doble reconocimiento. Bueno, en una predica eso las puse bastante bien. Pablo sí tenía el interés de ir a visitar a ellos, a estos hermanos, porque sabía que habían necesitados. No nos olvidemos que esta gente estaba siendo excluida por causa de Cristo, estaban siendo perseguidos esta clase de judíos. Y no olvidemos que él también tenía, él dice una parte en los versículos después que ellos tienen una deuda, pero Pablo creo, o sea, a pesar que Pablo también tenía un remordimiento, porque él había perseguido a esa iglesia. O sea, eso lo creo yo.
porque él también había sido una parte, y él también tenía como él decía, porque yo soy deudores a usted, algo así, dice una parte, ¿no? En Gálatas 2:10, cuando Pablo se va a encontrar con aquellas columnas que él decía, con columnas que se consideraba, ¿no? En el cristianismo, que vemos que es Santiago, Pedro, dice, al final nada me enseñaron a mí. Él se fue a acercar, como yo me fui a acercar a otros pastores acá una vez, para ver, a ver qué podía. Y Pablo fue a hacer lo mismo, o sea, para mostrar que Cristo le había llamado a él. Y Pablo dijo, en sí, nadie me enseñaron a mí lo que ya me enseñaron porque no hubo. Pero sí me pidieron una cosa, dice. Santiago, Pedro, no sé si han leído el libro de Gálatas. Él le dice que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. ¿Qué le procuraron entonces? ¿Qué es todo lo que le dijeron? Mira todas las recomendaciones que le habían hecho Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Pedro, todo lo que están ahí. Tantas cosas, pero ¿qué le dijeron? Acuérdate de los pobres. Pedro mismo, no tengo oro ni plata, no tengo ni el diezmo de la ofrenda que le saco a la gente que viene, no tengo nada de eso yo, no tengo nada de esa plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate y anda. No andaban con dinero ellos, no llevaban ni alforja ni nada donde iban, se le daban lo que comían ellos y así eran. Si estudia un poco la historia de la iglesia. En 2 Corintios 11:27, acá lo vemos a Pablo que no era como muchos vemos otros pastores que se van a los restaurantes y tienen. No, preguntémosle a Pablo con sus palabras. Pablo, ¿cómo la pasaste en tu ministerio? ¿Qué nos diría Pablo? 2 Corintios 11:27. En trabajo y fatiga, hermano Daniel, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así la pasé, hermano. Pero hoy, lamentablemente, tuercen para su perdición las escrituras y diciéndole que el pueblo le está robando a Dios, ellos le están robando al pueblo de Dios, desvalijándolo, mientras que ellos tendrían, con las mismas ofrendas, tratar, o sea, de juntar, y eso es lo que la diaconía, los diáconos que se encargan, que estaba hablando con vos, digo, ¿cómo es el gobierno de allá? ¿Cómo es que los diáconos se quedan pastores? Imposible, porque un diácono, el que se encarga de las cosas materiales, se junta en una ofrenda, eso sería el folí viejo, pues en una ofrenda, y lo que se pone, si hubiera una congregación, los más necesitados, la señora que tiene los hijos allá, no tiene trabajo, para ella la ofrenda, la otra para ellos, y así se administraba para los pobres. Esa era la verdadera forma de administrar, de cuidar. Pero hoy no, hoy le sacan. Pero si yo digo esto, las palabras de hoy son. Pero esta es la forma bíblica de cuidar. Era una familia, y somos una familia, lamentablemente que no es así. ¿Qué nos diría Pablo también? ¿Cómo la pasaste? ¿En el mejor hotel, como vienen los cantantes hoy o no? No, te digo más, diría. En Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre y así tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Ves? Entonces, a Pablo se ministraba, a Pablo se les daba las cosas, pero él tenía lo necesario siempre, para comer, para vivía casi, yo creo que... a veces pienso eso, ¿por qué se me ocurrió? Pues estuve toda la semana, fue lo que más me costó, le voy a confesar, poner un título. ¿Qué le pongo? Y lo único que se me ocurrió es, el hombre propone y Dios dispone. Y si Pablo hubiera disponido ir para allá, para acá, pero Dios fue que, él propuso, pero Dios puso, quiero que tú estés en la cárcel. ¿Pero por qué estás en la cárcel? Porque de esa forma, o sea, la mayoría de las partes que él estuvo en la cárcel, desde de hoy tenemos esto nosotros. Las epístolas de Pablo escritas desde la cárcel. Y si él no hubiera estado ahí, y si Dios no hubiera querido que a mí me pasaran ciertas cosas que me pasaron, que en ese momento no sé por qué las hice, y sufrí, perdí mi carrera, negligencia mía, pero Dios también, porque dice que no cae un pelo, así acá los pocos que me quedan, sin que Dios lo sepa. No cae un pajarito, cuando yo me voy siempre por allá, me da una cosa, me veo las palomitas muertas ahí, los gatos, me encuentro de un montón de cosas, y miro, Dios establecido, o sea, que cada uno de esos pajaritos que caen, ahí está el pan que comen los pajaritos, dice Dios, y todo, entonces Dios ha establecido todo, y yo estoy acá, predicando, ahora yo pensaba que iba a morir donde estaba, en la Castilla, donde estaba, en su lugar, y Dios me trajo acá. Y así, gracias a que el hombre propuso, pero Dios, el hombre propone en su corazón, pero Dios dispuso,
tenemos las epístolas de Pablo, a veces no sabemos por qué suceden estas cosas, pero él quería viajar, pero él no pudo hacerlo, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice el versículo 26 ahora. Versículo 26. Ya me leí. Sí, porque leímos el 25 y el 26, ¿no? El 27 entonces. Pues les pareció bueno y son deudores a eso, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí está. Estas dos iglesias, o sea, que vemos, o sea, son dos iglesias en sí, ¿cómo decir? Ellos decían gentiles, ¿no? De Grecia. A ver si se puede llegar a entender, para que si no lo pueden entender mucho. Estaban las iglesias, vamos a decir gentiles, que las hay de la calle, que son de la parte de una parte de Grecia, y a lo que se le iba a llevar el dinero o las ofrendas eran judíos, de Judea. ¿Se puede llegar a entender? Creo que la idea de Pablo, más allá de ministrar a los pobres, Pablo tenía siempre, no nos olvidemos en el contexto de la que venimos leyendo, el fuerte, la pelea con el débil, y todas esas cosas que había, que leímos todos estos 2 años y pico que venimos estudiando la carta de Romanos, había un tibia loca entre judíos, la que se estaba acomodando la iglesia de los judíos con los gentiles, y habían entre esas cosas. Y Pablo aprovechaba también esta parte de ministrar los santos, de confraternizar, de que haber una comunión, de eso, que eran deudores, dicen en la parte, vos le dicen que eran deudores, no, a ver, si vos leíste el versículo 1. Sí, bueno, que eran deudores, a ver, a ver si lo leíste el versículo, sí, bueno, es así. Acá no se trata de una transacción, vamos a decir, lamentablemente, y como dice Pablo en Filipenses 3:18, hay muchos enemigos de la cruz, lo digo llorando, a veces me da ganas de llorar y me aguanto. Porque muchos dicen, sí, nosotros le damos el alimento espiritual desde acá del púlpito, es justo que nos den a nosotros el sueldo, para que nosotros no nos enredemos con las cosas del mundo, tengamos tiempo para leer, ¿por qué no le preguntá a Daniel? A ver si Daniel tiene tiempo para estudiar, o no tiene para estudiar con las 12 horas que va a trabajar, va y viene con la bicicleta, se va a hacer las compras sin dormir, duerme 2 horas y prepara más sermones que ellos. Y vos los ves ahí y no hacen nada, o sea, la mayoría de ellos. Y le están a veces sacando a las iglesias, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Con la mayoría de estos pastores que a veces me hacen enojar, ¿no? Pero bueno, dice, eran deudores Pablo. Entonces no está hablando de una transacción de que los judíos le daban las cosas espirituales y entonces tienen que sacar las cosas materiales y darles a ellos, los de acá, ya no. Era más en 2 Corintios 8, no lo veré, del 1 al 6, 2 Corintios 9:2, vamos a ver que Pablo estaba, bien estuvo ahí como metido en, como que, vamos a decir, como que en alentarlos para que den ofrendas para los necesitados, pero si lo leen acá, yo no lo leo, 2 Corintios 8, al 1 al 6, y tengo anotado, y 2 Corintios 9:2. Vamos a ver en 2 Corintios 9, del 4 al 7, y en 1 Corintios 16:1, que lo dejo ahí para que quieran buscar, que estas mismas iglesias lo hicieron con un corazón alegre, porque Dios ama a los que dan de corazón alegre, y ellos mismos lo quisieron dar, aunque Pablo también estuvo un poquito ahí como mezclado en alentarlos para que den, pero él no alentaba como que usted, la iglesia, hay que dar para la luz, ¿quién va a pagar la luz, el gas, el diezmo, le están robando ustedes el pueblo? Y él no estaba con eso. Él daba su ofrenda, de verdad que tenía, eran para después los tíos vivían en la cárcel, a veces tenía un capote para ponerse, tenía lo necesario él. Entonces no es que él estaba viendo, él le interesaba el prójimo, los hermanos. Eso fue la vida de Pablo. Entonces eso era lo que quería, él quería ministrar ministrar, o sea, a los pobres de estos judíos que estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Ponete en el contexto. Es como que el día de hoy no pasa, yo soy cristiano y bueno, ¿cómo te puedo explicar? Sí, son cristianos, y te podés juntar con los familiares, un poco, así, ¿te pero en esa época vos te transformabas el cristianismo, eras desterrado, te sacaban la casa, perdías todo. ¡Chau!
y te quedabas. Entonces, como que era bravo. Entonces, Pablo quería eso, o sea, no tratar. Y bueno, esa es la idea, y cuando dice que eran deudores, pero no era que deudores como lo usan hoy, que son deudores y le tenés que dar la monedilla, como digo yo siempre, a esta clase de pastores, ¿no? Vamos a ir con el versículo 28. ¿Sabes qué quería aclarar algo? Porque me quedó una palabra. Bueno, no, porque en sí, ¿sabes por qué la dejé? Porque era una palabra, o sea, en el griego, pero bueno, cuando él dice ministrarles ahí, la palabra, no trata de usarla nunca, las palabras griegas. En sí, el verbo ahí que dice leitou gesai, en sí había buscado que en su mejor sentido aparece para entenderlos consagrar a su servicio. ¿Qué quiere decir esa palabra con ese ministrar a los santos? Si nos profundizamos bien ahí en la etimología de la palabra, para él era algo, la otra vez vimos el ministerio, no me acuerdo bien, me olvidé el título del sermón pasado, que era bastante difícil, el domingo pasado, pero habíamos visto que era un servicio, algo sagrado. Por eso para él también la palabra esta ministrar era como la otra vez que vimos de sacerdocio, ¿no? Esto era algo sagrado para él ministrar, no era que algo así, bueno, ¿100 pesos? Bueno, toma, te doy. No, para él era algo muy importante, pues esa es lo que da la palabra ministrar, leitou gesai, da a entender, o sea, un servicio sagrado de darle, o sea, de darle a ellos, era muy importante proveerle las cosas para los hermanos, ¿tenía? No decirle, sí, Dios te bendiga, ya está. Debemos entender que eso es una familia, la nueva familia que tenemos ahora es la familia, ya no tenemos, lamentablemente en la carne sí, los que tienen familia yo entiendo, tienen familia pero es en la carne ahora, porque ya no hay judío, no hay griego, no hay más brito, no hay malgovecho, no hay eso. Si alguna vez conociste a alguno en la carne, no lo conocés más en la carne, ahora sos parte de la familia de Dios. Eso no quiere decir que debemos aborrecer al padre y a la madre. Cuando Cristo dice, aborrecerás a tu padre y a tu madre, si no aborreces a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de mí, sí, pues no te diciendo que las debes odiar, porque ¿cómo se va a contradecir la Biblia amarás? Lo que está queriendo decir Cristo es que no pondrás en primer lugar a ellos antes que a mí, eso nada más, porque si no uno tiene... ¿Qué quiero decir de eso? Que para él era muy importante esto de proveerle servicio a ellos, ¿no? Espero que se puedan entender, si vamos al versículo... Sí. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bueno, eso está fácil de entender, ¿no? Entonces cuando llevara estos frutos de iglesias de Acaya era y la otra de Macedonia, ¿no? Él quería pasar, vemos la intención de Pablo. La iglesia también de acá de Acaya, para que puedan entender, era una iglesia especial, o sea, de Corintio. Para que se pueda entender es como sería el centro, el metrópolis de esa parte de Corintio. Era una parte importante, o sea, también ¿no? Corintio era una parte, o sea, muchos hermanos quizás estaban trabajando con el comercio y tenían como para proveer, o sea, para que puedan entender, para proveerle a los hermanos, ¿no? Acá que si queremos hablar del atributo de Dios, podemos sacar bastante cosas. Acá tenemos la providencia de Dios, utilizando a los hermanos para ayudar a sus hijos, tenemos la soberanía de Dios, que Él es soberano, dirigiendo toda cosa, Él rige, o sea, desde su trono. Entonces vemos que las cosas no es que suceden porque alguien le dio cuerda al reloj y está así, ¿no? Que Dios está controlando todo, sustenta todo, como dice el libro de Hebreo, ¿no? Entonces el versículo 27 dice, si tuvieron, no, el 28, así que cuando haya cumplido esto y le haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando al Paso Avero. Entonces esta ofrenda, no sé qué te parece en la introducción tuya. ¿Ofrenda aparece? Ah, fruto. Bueno, te digo porque en alguna aparece frutos, en esa Reina 1960, yo estoy leyendo esta es bueno, no me acuerdo cuál es la Biblia de las Américas, por eso aparece así. Pero se cree que es ofrenda,
o fruto. ¿Por qué viene hablando en el contexto de eso? Otros piensan en otra cosa, no me enroca mucho en explicarlo. Pero yo creo que es la ofrenda, porque él viene hablando de esto. Cuando lleve este fruto o esta ofrenda, recién voy a pasar, pues primero me ocupo de estas cosas de Dios y después miré a pasar por ustedes, ¿no? Y vemos, o sea, que, como siempre dije al principio, no sabemos si pasó o no. ¿Por qué? Proverbio 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor dispondrá. Y eso es lo que dice, ¿no? Hay otra parte, esta parte la anoté, pero en verdad no sé si es de Lamentaciones, pero lo voy a leer, que dice así, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado, ¿no? Pero para poder entenderlo mejor, me pediría si podías hacerme un favor de leer Santiago 4:13 al 15. Santiago 4:13 al 15. 4:13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y practicaremos y hablaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Aprendemos, o sea que, después Pablo, a lo mismo en el último versículo vamos a ver que Pablo dijo si Dios quería, pero vamos a ver que muchos dicen, bueno, vamos a hacer esto en nuestra vida, y quizás, vamos a ver un poco de aplicación para nuestros días de ahora. A veces te estás disponiendo, ¿qué vas a hacer mañana? Voy a comprar tal cosa, y Dios dice, vengo a pedir tu vida hoy. Entonces, es bueno que yo no soy ningún legalista, pero tampoco soy ningún liberal. Tengo siempre un equilibrio en las cosas de Dios. No digo así que me quedo así la pachorra y como dice el proverbio veo crecer el césped, o digo el león está afuera, dice el proverbio, no saldré. Dice yo le digo el vago, pero el proverbio dice otra cosa, el libro del proverbio, dice el holgazán, algo así. Dice. Entonces, ¿qué sea? No es que me quedo así, el perezoso, ahí está. Entonces que no es que me quedo ahí y el libertinaje que hace todo así, Dios me hizo libre, rompió las cadenas, aleluya, y hago lo que quiero. Creo que hay que tener un equilibrio. Sí, debemos preocuparnos por las cosas de nosotros, hacer, pero sin olvidarnos las cosas de Dios primero. Eso podemos aprender acá, de estas lecciones prácticas para nuestra vida. Porque Pablo tenía eso, tenía planes para hacer, pero no se olvidaba que era Dios, o sea, el soberano, ¿no? Y bueno, acá vemos que Pablo se ha pasado eso. Hay algunos que leen el libro de el libro de Hechos y creen que Pablo había sido desobediente en una parte, en los viajes que tenía derecho, pero en ninguna forma fue así. Ahora voy a explicar dentro de un rato, porque muchos dicen que Dios le había dicho que no fuera, que Jerusalén le mandaba profetas, y dice el que es cinto de no pasará todo, ahora a explicar, pero Pablo no es que había sido desobediente. Mejor vamos a seguir avanzando para terminar, porque quiero terminar todo el 15 ya hoy. El 29 dice... Versículo 29. Dice que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bueno, acá, ¿vos dices el Evangelio de Cristo, dice? Qué buena traducción esa, porque sabés que en la mayoría, en alguna no aparece ese, dicen las bendiciones de Cristo. Pero justo lo que te iba a decir, había en otras traducciones viejo, acá dicen la bendición de Cristo, o ¿cómo que dice? De la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí está, ¿ves? Pero yo en esta, que yo tengo ese como a vosotros, diré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pero esa traducción que vos tenés está buena, la de 60, porque vemos, o sea que iba a ir él con las bendiciones del Evangelio de Cristo. Vemos que el mismo Evangelio del Señor Jesucristo, el mismo, traía estas bendiciones, lo que promovía eso, ¿no? Y guiado, o sea, por el poder también del Espíritu Santo, iba a traer esas bendiciones, tanto las bendiciones espirituales que trae el Evangelio, pero también con las bendiciones materiales que trae, ¿no? Si no, decir, ve en paz, hermano,
Y no solamente eso, sino que le van a ayudar al hermano. Entonces, las bendiciones debemos entender, toda bendición, dice Santiago, que viene de lo alto. Entonces, toda bendición que pueda darla, la da nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces vemos que proviene de ahí. Muchos dirán, pero me la gané con mis manos, esto yo trabajo tantas horas con el sudor de mi frente para tener esto. Sabemos que no. Las escrituras nos dicen que cada cosa que tenemos, cualquier cosa que nos hayan regalado, a mí con la ropa que me regalan está nueva y bueno, yo no es... ¿cómo puedo explicar? Yo, como siempre le he dicho, yo digo lo mismo. De chiquito no tenía nada, tenía la alpargata. Mi cinto era un hilito de esto que me llama, de que viene la pizza, que se ata. Yo me estaba pantalones con eso. Mi hijita siempre decía, pobre pero limpio, me decía mi vieja. Y hoy tener la ropa que por ahí me regala mi jefe, que está nueva, de marca y todas esas cosas, para mí, y a veces me pongo a pensar, digo, pensar que Dios dice estas cosas y es increíble. Entonces, ¿todo dónde viene esta bendición? Viene desde lo alto. Cualquier cosa que puede tener, la garrafa, el aire, la vida misma que tiene, debemos acordarnos que es de Dios. Vamos a ir al versículo, si no me equivoco, vamos a ir al versículo 30 ya, ¿no? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bueno, acá vamos a entrar con el pedido de Pablo en estos últimos ¿cuántos son? ¿4 versículos? 3 versículos últimos. Vamos a ver el pedido que hace Pablo a la iglesia. Os exhorto, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. A ver, un momento. Acá está. El 30 estamos leyendo, ¿no? El Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que os esforcéis, dice juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Y la otra, ¿qué te dicen? La parte que dice esforcéis, una tuya. Luchéis, la 30. No, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Ahí está, bueno. Acá Pablo está definiendo la oración como una lucha, como un esfuerzo, como una batalla. Tenemos, no me acuerdo si en el libro de Efesios, me parece, ¿no? Que habla algunas de las armaduras que tiene el cristiano. Y entre una de ellas también que muestra Pablo ahí es la oración. ¿Por qué? La oración, te voy a decir, sin pelo en la lengua, hasta muchos pastores, la oración es lo que más les cuesta a la mayoría. Muchos por ahí abrir la Biblia no tienen tanta molestia como el cristiano es impedido para ir a orar. No pudieron orar conmigo, dijo Cristo. No pudieron estar. Entonces, orar es lo que más cuesta, o sea, al cristiano. Satanás sabe que hay poder en la oración. Sabía como había, me acuerdo que había un proverbio, que había un dicho viejo que no me acuerdo, que ¿cómo es que decía? Lo tienen predicadores viejos, decía Satanás no tiembla cuando el cristiano está leyendo la Biblia, pero el Satanás tiembla cuando ve un cristiano o una cristiana arrodillada, porque sabe que hay poder en eso. En estudiar con la Biblia sabemos que tenés conocimiento, información, pero sabemos que cuando él toca el teléfono, se comunica con su padre, está haciendo una petición a su padre, está pidiéndole por las cosas de él. Y es una batalla, es una guerra. No sé si han leído una vez el libro de Daniel, dice que tuvo, no me acuerdo si 21 días, él orando y orando y orando y orando, dice que había una batalla en el cielo y el ángel cuando vino, dice, fue impedido de bajar y traerte. Hay hay que orar. Yo a veces cuando me han donado un libro, llevo 2 o 3 meses y sigo orando y a veces el libro no ha llegado, no llega porque me la quiere impedir el Estado acá para entrar, me los quieren retener, o a veces no llega a la edición y a veces uno llega y estoy orando y pidiendo por las cosas de Dios para poder seguir creciendo, hay algunos hermanos por ahí que no, y hay una oración, hay un enemigo, y suceden cosas, entonces debemos estar comunicados, debemos estar orando, y Pablo lo dice, ayúdenme a orar por estas cosas, no es que soy el superapóstol, ahora como ahora, viste que ellos son, ahora, no, Pablo dice, os exhorto, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor, no me acuerdo si
Romanos 5, mira, no sé si Romanos 5:5 o Romanos 5:8, pero me parece que Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, por eso que dice, y por el amor del Espíritu. Entonces, como el amor del Espíritu Santo fue adentro y somos uno, nosotros, por favor, ayúdenme a pelear por estas cosas, estas necesidades, ¿no? Que quiera. Entonces, Pablo lo define mejor así. Que me acompañes, en otra traducción que yo tengo, dice, en mi lucha, orando a Dios por mí. Si me podías leer un texto, por favor, en Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Epafras, ¿qué hacía? Él estaba orando siempre. Y hay otros ejemplos más, pero tenemos ese nada más. Había hermanos, y hay hermanos, que a la distancia están orando, o si quiere decir, intercediendo ante el trono de gracia, pidiendo por otros hermanos que ni siquiera los conocen. A veces no eran conocidos y están pidiendo igual, porque somos uno y una familia y estamos viendo, ¿cuántas veces has orado, decir, hermano, o no has orado diciendo, te pido por los hermanos de allá, y lo conoces por Facebook, no tenés nada más, pero hay algo que nos une en el mismo espíritu, y estamos pidiendo por ellos y no, ni siquiera sabemos, no tenemos tenido, pero sí sabemos que somos unos en Cristo Jesús, ¿no? El versículo 31 ahora. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda del servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Bueno, eso dice los rebeldes. En esta parte dice para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. A veces vamos a explicar un poco eso. ¿Qué es? Acá en otra parte dice para que sea rescatado de los desobedientes que hay en Judea. ¿Qué eran estos desobedientes en Judea? No nos olvidemos que Pablo había sido catalogado como un apóstata, porque él pertenecía en cierta vez sentado a los pies de Gamaliel, había perseguido a los cristianos y estaba bien ante una buena, pero en un momento Cristo se aparece, transforma su corazón, nace de nuevo y bueno, ¿qué sucede? Esto no entendía nada. Entonces, ¿qué pasa? Estos desobedientes que aparece acá son los judíos incrédulos. Para poder entender esto, o sea, siempre hubo la pelea esa en el primer concilio, en Hechos 15, que se peleaban entre ellos y después llegaron a un acuerdo, que no coman sangre, ni sangre ahogada, algunas cosas así que llegaron, ¿no? Y bueno, pero eso eran los que eran los desobedientes. Pablo sabía que cuando él iba a ir a Jerusalén, estos se le iban a levantar. No nos olvidemos que también que los gentiles, vamos a decir, vamos a decir nosotros, para el judío era algo como algo inmundo. Yo sería como un perro inmundo para ellos. Yo sería como dice el testigo. ¿Sabes cómo piensa el testigo? Aunque bueno lo veo, que vos lo ves bueno, el testigo Jehová, que camina ahí. Él cuando te mira, no sé por qué yo, como dice Filipenses, creo que para el bien del Evangelio, estuve en muchos lados. ¿Dónde estuviste? No, estuve con los católicos, de chico, estuve con los testigos, estuve por varios lados. Entonces más o menos el pensamiento de ellos. Ellos cuando te miran dicen, pobre, no estás bajo la unción del whatever, nosotros, de los ungidos, te miran así. ¿Y qué sucede? Los judíos también, me mirá, esto, un perro esto, no te acerca, no sé cómo ese que está ahí, yo oro, ayuno, no sé cómo ese. Ellos miraban así, y sabía que cuando Pablo vaya, esta gente o estos desobedientes de Judea, lo iban a querer atacar, ¿no? Vos se tuvo que escapar en un canasto y salir, y casi lo mataron una vez, ¿no? Entonces sabía que se le opondrían cuando vaya, ¿no? En Hechos 21, 20... Hechos 21, 20,
y 21, dice así: y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos y que han creído, y todos son celosos de la ley, y se le ha contado acerca de ti que enseña a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, ¿ve? Acá Pablo en Jerusalén, para poder entender, en el libro de Hechos, ustedes van a encontrar, como el doctor Lucas escribe mejor lo que está escribiendo Pablo acá, los viajes. Entonces acá, en Hechos 21, muestra cuando Pablo llega a Jerusalén, se lo explica un poquito más. Acá Pablo está diciendo, él está orando, por favor, oren por mí. Pero ¿qué sucede? Acá en Hechos 21 al 20-21, Pablo se encuentra que le dicen, llega a Jerusalén, dice, hermano, ¿sabes que aparecieron? Y él sabía que se le aparecieron, y se le aparece, y vemos que dice que vos estás enseñando que no se circuncide, que estás en contra de la ley de Dios, y sabemos que muchos se han convertido, gloria a Dios, pero vas a tener problemas, Pablo. Entonces él llega a Jerusalén, lo que no se va a decir, llegamos a España. Vuelvo lo mismo a decir siempre, el hombre propone, Dios dispone. ¿Por qué? Dios sí había permitido que Pablo llegue a Jerusalén. Dios tenía un propósito con Pablo, y ya lo vemos desde cuando Pablo mismo, en Hechos 9:15, Hechos 9:15, ¿se acuerdan cuando iba, que sucede en Hechos 9? Pablo iba a perseguir a más cristianos, pero sucede que él se encuentra con el Señor. El Señor se le aparece. En Hechos 9:15 dice así, ¿te acordás que Ananías no quería visitar a Pablo diciendo: me va a matar, Señor? Le tenía escama, ve, le dice. ¿Por qué? Porque en Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, hacia Ananías, el profeta, le dice: ve, porque él me es instrumento, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. De los reyes. Dios había dispuesto, o sea, Pablo había propuesto, pero Dios había dispuesto que fuera a predicar a los reyes. ¿Cómo le iba a hacer Pablo a predicar a los reyes? Hola, pido permiso, usted es presidente de la Nación, señora Cristina, en la carta... No, ¿cómo fue él? ¿Cómo se presenta a predicar? Él fue así, con sus cadenas así, y se paró frente a los reyes estaban sentados así. Y él le empieza a decir: ¡oye, por poco me persuades, Pablo! Las muchas lecturas. Y así estuvo años predicando. ¿Dónde predicó? Preso. ¿Dónde estuvo Daniel? Estuvo exiliado, pero él también estaba lejos. Ellos estaban lejos de sus hermanos. Estaba en una posición. Yo no sé, me he puesto, digo: Señor, me tiene acá. Y no sé qué hago. ¿Y para qué? Y Dios ha puesto en diferentes partes como le ha placido. Y no fue así. O sea, Pablo fue así, fue predicar como preso, llegó. Sabemos, hay muchos textos, por lo menos en Hechos 21:17, ahí donde estaba yo mismo, tenía que haber cerrado el libro de Hechos, pero en Hechos 21:17 vemos que Pablo llega a Jerusalén. Dejar abierta acá. Dice así, Pablo en Jerusalén: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo, ¿no? Entonces vemos que Pablo había llegado a Jerusalén, pero en Hechos 28:16 no encontré mucho de la vida de Pablo en Hechos. Hechos 28:16 dice así: cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. No sé si lo puedo entender bien, estaba preso Pablo. Sí, llegó a Jerusalén, pero quedó preso él. Lo que él había pedido, por favor, les exhorto, hermano,
Los pastores también. ¿Cuántas veces le decimos, por favor, oren por nosotros? Oren, Satanás está desesperado como un león rugiente por atrapar a aquellos líderes que están liderando. Siempre lo digo mismo, si esta iglesia se levanta y Dios bendice esta obra y crece, Él sabe que hay un ejército para luchar contra las tinieblas de acá. Entonces, si podemos entender, hay poder en la oración, vemos, y Pablo sabía, y se cumplió. Lo que Pablo estaba pensando que se cumplió, se cumple, queda preso. No sabemos si los hermanos oraron, si nos oraron, porque no aparece acá. El asunto es que lo que él sí decía, oren por favor, porque yo sé que estos desobedientes, esta gente que están acá, que se levantan contra el verdadero evangelio, con la prosperidad, con estas cosas que ayer estaba viendo en la tele, que no sé qué cosa, que te llevan el aceite de oliva, no sé para qué, y el otro se fue a buscar la sal, no sé a dónde, a Jujuy. Y no sé qué van a cocinar, porque el evangelio me hace enojar lo que hace, o a uno capaz de dar gracia, porque no sé, porque ¿qué va a llevar a la iglesia? Sal y aceite, ¿qué quieres hacer? Una comida. Y la gente levantando la mano, así, y miles hay, así. ¿Vos le predicás el verdadero evangelio? No quieren saber. Y por eso uno decirle, oren por nosotros, oren por los pastores, porque son los que están centrados ahí. Satanás está centrado, y no es que, vamos a decir, es un dibujito con la colita, así, que está así nada más, de verdad está ahí, entonces necesitamos que estén orando, ¿no? Y eso es lo que sucedió con Pablo, ¿no? Que Pablo fue a predicar en Hechos 21, otra vez lo cerré, ahí va justo la abrí en Hechos 21, Hechos 21:4 dice así: después allá los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Vamos a ver esta parte que expliqué yo, que muchos dicen que Pablo se había revelado porque Dios le había dicho que no fuera. No sé si prestaban atención a lo que dije. Después allá a sus discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. En Hechos 21:10 al 14, ahí nomás, dice así: y deteniendo allí varios días, sucedió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos tomando el cinto de Pablo, se sacó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Señor Santo, así entregarán en manos de los gentiles al dueño de este cinto, dice. Y al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo dice, ¿qué estoy llorando? Quebrantándome el corazón, porque estoy listo, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. 2 veces, y Pablo mismo, si leen las epístolas, Pablo dice, el Señor me viene hablando. Ya sabía lo que le venía diciendo. ¿Qué sucede? Pablo fue obediente, sabía lo que le esperaba, sabía que iba a morir. Que le hizo entregado, pero él tenía un propósito, él tenía una meta, él había sido encomendado, Dios le había dado la fuerza, muchas veces se le aparecía y cuando él estaba así, ya no daba más en Corintio, y que esto se le aparecía, sabía que ya él estaba, pero está caído, y que esto dice, que se esforzara, tengo mucho pueblo aquí. Y sabía él, ¿no? Entonces sabíamos que él ya estaba. Después ya saben la historia, como termina el libro de Hechos, ¿no? Él termina en una casita, no en una mansión como tiene otros pastores y muchos que tienen autos, que ellos dicen carros, no tenía nada. Tenía una casa alquilada, encima estaba ahí y visitaba hasta lo último, ¿no? Saben lo que dicen los libros de Mártires, el libro de los Mártires de Foc y otros libros de historia, la cabeza de Pablo cayó rodando, ¿no? Se cortaron la cabeza a Pablo. Lo que sí, no pudieron callar el Evangelio, ¿no? Así eso, como decían los puritanos viejos, lo único que hacían cuando mataban a un mártir, lo único que hacían es multiplicar nada más, decían el Evangelio nada más. Y eso es lo que pasó. Vamos a ir al versículo, el versículo 32, sí, es verdad. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Bueno, el 33 sí, también, si querés. Sí. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, entonces, ese era el deseo de Pablo. O sea que para ser librado de los que son desobedientes, el 32, y para con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, encuentre confortante y reposo amoroso. Entonces, Pablo quería llegar gozoso y contento. Él estaba contento de hacer estas obras, ¿no? Hacer la obra de Dios nos pone contento, creo.
y gozosos, ¿no? Hay mucha gente que incluso ha escrito libros, cómo encontrar la felicidad y cómo estar contento, pero vemos que hacer la obra de Dios lo ponía gozoso a Pablo. Y mismo la misma escritura dice en el Antiguo Testamento que Dios se alegra cuando nosotros hacemos lo que Él mandamos, ¿no? Así que, y Pablo estaba contento de poder hacer esto, ¿no? Y por la voluntad de Dios, no nos olvidemos que él, fíjate que acá dice, por la voluntad de Dios, y encuentre conformante. Entonces él tenía en cuenta la voluntad de Dios, ¿no? O sea que él no es que decía voy a ir esto, él sabía que si era la voluntad de Dios iba a poder ir a visitarlo, ¿no? Pero vemos que no fue la voluntad. Creemos que por lo menos no hay nos inclinamos más que Pablo no llega, porque creemos que Pablo muere, o sea, ¿no? Él no puede llegar ahí, pero sí él hace las obras, ¿verdad? Que Dios había dispuesto, ¿no? Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua, que habíamos leído hoy, ¿no? Y en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová enderezará sus pasos. ¿Qué podemos aprender? O sea, ¿qué podemos sacar para nosotros, para ir cerrando ya, para la conclusión? Yo sé que tengo 41, ¿no? Siempre digo lo mismo. No sé cuánto me quedarán, si me quedarán muchos años, pocos años. Y siempre le digo a mi padre que lo que me resta en la carne, o en este templo donde estoy habitando ahora, que me deje por el bien de los escogidos. Y ese es el propósito, ¿no? Como Pablo decía, que decía que sabía que también estaba preso con los filipenses, decía que por amor a los escogidos, pero para él era ganancia irse con su padre, ¿no? Y para mí siempre es lo mismo. Digo siempre que se haga su propósito, que haga su voluntad, porque no sabemos, o sea, lo que podemos, cuando Dios va a venir, ¿no? Fíjate que a veces nosotros o muchos creen o disponen algo para su vida y al final no termina. Siempre, ¿cuántos dicen, voy a estudiar la facultad, que está bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello? Y Dios dice, y que no, o a veces cierran los caminos y dejan de lado a Dios. Tenemos en Lucas 12, del 16 al 21. Fíjate lo que decía este hombre, lo que había dispuesto en su corazón. Advertencia contra la avaricia. También les refirió una palabra diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya no tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grande, y allí administraré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces siempre digo lo mismo, soy alguien que tiene equilibrio, no soy que digo, no me vas a hacer así, no me preocupar por tu futuro, no es que no estudie, no hagas esto. Pero si te has propuesto en tu corazón solamente estudiar, solamente trabajar para ti y vivir para ti nada más, y te has olvidado de buscar el reino de Dios y sabiendo que Dios dijo que después te va a dar esas cosas, después te va a añadir, no que es un himno eso. Está en la palabra de Dios, ese himno que lo cantan, saben que es el del Sermón del Monte, que el mismo Cristo lo dijo, busca primero el reino de Dios y después las demás cosas que se ven ahí, el Cristo mismo dijo, no es que nadie lo escribió así. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos buscar primero el reino de Dios, como Pablo, podemos aprender que Pablo hacía eso, ¿no? En Lucas también 16:11, ahí donde yo estaba,
Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste infieles, ¿quién le confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amarás a otro, o estimará a uno y menospreciarás a otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y al oír también todos los fariseos que eran avaros se burlaban de él. Pablo nunca quiso diezmos ni ofrenda para él, nunca fue afano. ¿Cuál fue el propósito de Pablo? Siempre llevar el evangelio y preocuparse de qué, de los necesitados. Y eso es lo que podemos aprender acá de esta lección práctica, que es, ¿qué podemos llevarnos? Que debemos preocuparnos primero del reino de Dios, no hacer planes, o sea, acá porque yo no sé quién, no sé si alguno ha ido a algún lado, al campamento. Yo una vez fui a Córdoba, me acuerdo, y por supuesto no dije me llevé muchas cosas porque no tuve ni para el viaje, o sea, pues me pagaron, eran con esos católicos que estaban en el catecismo, me pagaron el viaje, comimos pastel, pero el asunto es que ropa no tenía mucha, pero no me llevé como para vivir. Acá no te podés llevar, como si me hacen esto, me hacen acá, voy a levantar el techo, voy a hacer allá, como que te vas a quedar toda la eternidad acá, no te va a quedar toda la eternidad acá. Y tampoco digo, no hace nada, que se caiga el techo, porque Cristo puede venir pronto. Siempre digo, hay que tener un equilibrio en todo. Pero no nos olvidemos que las cosas de Dios están primero. Y las demás cosas sí las tenemos que hacer. Porque no sea que Cristo diga, necio, vengo a pedir tu alma hoy. Todo lo que levantaste, que hiciste la división allá, ¿quién se lo aprovechará ahora? ¿Quién se lo va a llevar ahora? Y descuidaste las cosas. Entonces yo creo que hay un equilibrio. Preocuparnos las cosas de acá, de estas cosas de acá, pero sin olvidarnos primero las cosas de Dios, ¿no? Bueno, vamos a orar y vamos a ir terminando. Amado Padre, le agradecemos. Yo acá quiero cantar un himno de busca primero el reino de Dios, pero no sé si vos querés cantarlo, ¿no? Si no sé. Observamos con un himno y después oramos acá con esta carita. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Gracias. Amado Padre, venimos ante su presencia para que agradecerle porque nos ha mostrado este varón de usted y otros más, como siempre ha buscado el reino de usted. Él no ha prohibido ni oro, ni alforja, ni plata, ni nada para él. Él tenía un capote, él vivía en la cárcel, en la casa alquilada, tenía lo necesario. Él estaba capacitado para tener la abundancia hasta en la pobreza, en la ansiedad, en los ayunos, en los hambres, en los fríos, en las persecuciones, en ser azotado 39 veces y hasta la muerte. Y le había picado hasta una serpiente. Pasó por muchas cosas este hombre, pero siempre tenía una meta. Era siempre llevar su palabra por todos lados, preocuparse por lo que eran sus hermanos. A veces nosotros tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo como ejemplo, pero también tenemos a este hombre que era un hombre como nosotros también sujeto a tentaciones, como dice de Elías, pero también era un hombre que nos dejó un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que digan, no me miren a mí, porque yo he mirado a Cristo. Y podemos aprender de Pablo, no a mirar a Pablo, sino a mirar a Cristo, para decir, él miró a Cristo, entonces se puede, porque muchos dicen, pero fue el Señor Jesucristo. Sí, pero vemos el ejemplo de Pablo, uno como nosotros, que él miró a la cruz, miró a Cristo, vio los sacrificios que hizo, que podemos aprender de eso. Le pedimos por esta iglesia, Padre, que siga creciendo. Le pido por mi esposa, que me esté guardando a mí,
Todo se lo pedimos como siempre en nombre de Cristo, como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.